Este es un informe especial. Mucha atención. Ronda el COVID en el hospital escuela. Médicos, enfermeras, personal que está allí laborando en el hospital escuela está tenso, está nervioso, porque se hablan de decenas de personas que estarían contagiadas de COVID. Se han hecho pruebas ya. Hay enfermeras, hay médicos, microbiólogos. Bueno, esperamos que se confirme todo, pero hay preocupación en el hospital escuela, preocupación terrible, y quien lo denuncia esta mañana es el propio director del hospital escuela, el doctor Osmin Tobar, y está lleno la sala COVID en el hospital. Es una capacidad de 20 y ya está lleno, y esto es preocupante. Unos abriendo y otros muriendo. Voy con usted, Denis. Este es un informe. Buenos días, don Eduardo. Buenos días, oyentes y televidentes. Así es. Muchísima preocupación, alta tensión aquí en el hospital escuela. Nos confirma el doctor Osmin Tobar, porque ayer habían 24 personas en la sala COVID, ya en su máxima capacidad. Hoy amanecieron 18, doctor, porque se lograron trasladar a otro hospital. Sin embargo, el hospital escuela no había sido habilitado, y aún así ustedes hicieron una sala. ¿Cuál es la emergencia que tienen en este momento, doctor? Bueno, antes que nada, yo quisiera brindarle mi más sentido pésame a la familia de nuestro compañero Julio Licona. Lamentamos que la situación de movilización del cadáver haya sido tan tortuosa y no se le haya dado el correcto manejo de manera oportuna y adecuada. Lamentamos mucho su pérdida. Entiendo que nuestro compañero se presentó de vacaciones el día 20, y el 22 inició con síntomas. El Departamento de Vigilancia de la Salud confirma que en realidad se le hizo la prueba el día 25 y en este momento todavía no tenemos resultados. Esto nos lleva a una de las situaciones más importantes que estamos viviendo nosotros como médicos en el Distrito Central y creo que en todo el país. Y es el reporte muy tardío de los resultados de las pruebas de laboratorio. Cada día se están realizando más pruebas de laboratorio. Eso es una situación bastante buena. Sin embargo, si los resultados de las pruebas de laboratorio no son oportunas, no nos permite hacer las intervenciones adecuadas y probablemente tenemos malos resultados, como el caso de nuestro compañero Julio, que todavía a día de hoy no tenemos el resultado de la prueba. Él acaba de fallecer. Nadie está seguro si es COVID o es por su condición previa de asma bronquial, pero lo cierto es que la prueba debimos tenerlo en forma oportuna, en el tiempo adecuado. Probablemente no se hubieran dado los retrasos que se han dado en este momento de haber tenido la confirmación. Bien. El hospital escuela, como todos los hospitales y como todas las instituciones de salud, debe estar preparado para recibir pacientes positivos de COVID. No podemos negar que estamos en un momento epidemiológico en el cual el número de casos cada día se está incrementando, y esa es una realidad que estamos viviendo. Desafortunadamente, la apertura de la economía la están realizando en un momento en el cual el número de casos, en lugar de disminuir, como ha sucedido en todos los lugares donde han tenido éxito con la reapertura, nosotros estamos en un momento en el cual cada día tenemos más casos. Probablemente sea el momento epidemiológico más inadecuado para abrir la economía. Bien, en el contexto de que todos los hospitales deben estar preparados para atender a estos pacientes, el hospital está consciente de que algunas condiciones, como los pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes neuroquirúrgicos o neurológicos, son de manejo exclusivamente dentro de nuestra institución. Habíamos generado la propuesta a la Secretaría de Salud para habilitar un área que tuviera las medidas de protección para el personal y del resto de nuestros pacientes para evitar al máximo el riesgo de contagio por COVID-19, pero que nos permitiera mantener un área adecuada y aislada para atender estos pacientes COVID positivos. Sin embargo, esta realidad se ha visto abrumada por el número de casos que hemos recibido en los últimos días. En la sala de COVID, para ponerles un ejemplo, el día sábado fallecieron 6 pacientes sospechosos de COVID, solo en el hospital escuela.
El día de ayer teníamos 24 pacientes en una sala que solo tiene oportunidad para atender un máximo de 20 casos. ¿Por qué se da esto? Porque no hemos tenido la referencia oportuna y diligente hacia los otros hospitales por diferentes razones. El principal es porque no han habilitado todos los espacios que se prometieron debido a que no tienen todo el personal y los recursos que se habían prometido y que hubiesen resultado en una atención más fluida de estos pacientes. Estos retrasos conducen a que nosotros almacenemos pacientes en nuestra sala y no tenemos ya más espacio. Yo solicito a las autoridades que tengan una intervención más oportuna, porque la planificación está bien, hay un momento para planificar, pero en este momento seguir planificando para el futuro es quedarnos atrás en la pandemia y cada vez más tenemos casos que vienen llegando. Ayer teníamos una señora que estaba pesando 150 kilos en una camilla porque no teníamos dónde tenerla. Entonces, ante esas circunstancias, yo le pido a la población que con la liberación de los espacios no se rompan las medidas de distanciamiento social, de utilización adecuada de mascarillas, de lavado constante de manos, de la protección, aislando a los pacientes sintomáticos, que al tener síntomas busque asesoría médica y sobre todo que no niegue los síntomas, porque una de las principales cosas que tenemos y quedan ejemplificadas con el caso de nuestro compañero Julio es que cuando a alguien se le hace un diagnóstico de COVID, el impacto de rechazo social es enorme para su familia y para el paciente y para la colonia donde se encuentra y así sucesivamente. Nosotros tenemos que tener conciencia que el COVID-19 es una enfermedad como cualquier otra y no podemos discriminar a la gente porque esté enferma. Nadie se enferma porque quiere ni lo hace con intención de causar daño a la sociedad. Lo importante es que detectemos como personal de salud de manera oportuna estos casos para poder brindarles el consejo médico más adecuado y detectar tempranamente los casos que meritan intervención oportuna con oxígeno suplementario o en la terapia de sostén más adecuada para garantizar que le vamos a dar la mejor respuesta y probablemente rescatar una vida que pueda haber fallecido. ¿Está desbordado el hospital escuela? En este momento amanecieron 18 camas ocupadas de las 20 y sigue llegando paciente. En el transcurso del día con seguridad vamos otra vez a colapsar la sala y si no logramos movilizar de manera oportuna a los pacientes es que no les podemos dar el trato mínimo porque no tenemos, pues, no hay oxígeno, o sea, no hay conexiones, no solamente es que no tenemos tanques, es que no hay conexiones, es que faltan los flujómetros, es que sobre todo no tenemos el equipo que solicitamos, no tenemos los monitores, no tenemos las bombas de infusión, los ventiladores hemos ido recogiendo de diferentes áreas, los atriles hemos ido recogiendo de diferentes áreas, estamos dejando otras áreas sin estos insumos porque no nos han dado a nosotros el equipo que necesitamos para la sala. ¿Cuántos empleados aquí en el hospital escuela o cuántos servidores de la salud están contagiados? Bueno, el hospital escuela ha hecho un tamizaje de los grupos de riesgo y la mayor cantidad de los pacientes que han salido positivos dentro de la institución han sido consecuencia de las acciones del hospital escuela y no porque hayan tenido síntomas. De hecho, la mayoría de ellos no ha tenido síntomas. Los pocos casos de pacientes sintomáticos que se han venido a hacer la prueba aquí, pues afortunadamente han evolucionado bien, excepción por supuesto del caso de nuestro compañero Julio y de un residente que también fue hospitalizado por una condición respiratoria, pero aparte de eso, pues la mayoría de nuestro personal ha evolucionado de manera adecuada. Doctor, para ir concluyendo, en este momento ¿podemos confirmar si el hospital escuela utilizará los mecanismos de maíz y catracho para el tratamiento de estas personas? Bueno, el hospital escuela tiene como prioridad la seguridad de nuestros pacientes y en ese contexto los medicamentos deben utilizarse únicamente bajo estrictos controles en ensayos clínicos que en la actualidad no se están realizando. Yo diría que nos acompañen a las 11 de la mañana, tendremos una conferencia donde tocaremos ese tema específicamente para dictar las pautas que el hospital escuela va a seguir. Pero como hospital público, ¿son viables o no estos tratamientos? No hay evidencia de que hayan reducido la mortalidad en ningún lugar.
y eso hay que tenerlo claro. Es más, la evidencia sugiere que entre más se utilizan, más efectos nuevos adversos estamos detectando. Muy bien, el doctor Osmin Tovar, quien es el director médico del Hospital Escuela, con una denuncia bastante seria, licenciado, compañeros, en relación a la emergencia que tiene el Hospital Escuela en relación al tema de COVID-19. Si no tienen consultas, compañeros, yo retorno con ustedes. Denis, para resumir luego lo que ha dicho el doctor Osmin Tovar. Para resumir, se ha anunciado que ya desde, no sé si hoy se comienza a repartir maíz y catracho. Maíz y catracho. Ya lo van a llevar al Hospital Escuela. El doctor, que es un experto en este tema, él es epidemiólogo, es convocado a veces por la Organización Mundial de la Salud para otro tipo de trabajos y de otro tipo de epidemias en el mundo. ¿Cómo ustedes valoran todo esto de maíz y catracho? Bueno, le reitero, don Eduardo hace la misma consulta, doctor, desde el estudio, valorando lo que está haciendo el gobierno, que supuestamente se va a comenzar ya con la implementación de maíz y catracho. Por su experiencia, ¿se va a implementar aquí en el Hospital Escuela? Nosotros vamos a implementar tratamientos de sostén adecuados que han demostrado beneficio, por ejemplo, el oxígeno suplementario, la terapia antitrombótica, la pronación, las mascarillas con presión positiva y en algunos casos la intubación de aquellos pacientes que desafortunadamente estén muy graves. En cuanto a los medicamentos, excepto que tengamos un protocolo bien establecido con controles adecuados, de lo contrario no vamos a asimilar de manera indiscriminada el uso de los protocolos que se están promocionando como realmente efectivos y como curas. Yo les hago una pregunta: ¿qué país ha logrado detener con medicamentos el coronavirus o sus muertes? ¿Tiene resultados adversos de estos protocolos y maíz y catracho? Todos los medicamentos, hasta el acetaminofén o incluso el agua, tienen efectos adversos. No hay sustancia que no los posea. Lo importante es que mediante estudios adecuados se puedan determinar cuáles son estos efectos adversos y cuáles ponen en peligro la vida del paciente. Las instituciones del Estado están promocionando medicamentos sin la suficiente evidencia, asumiendo que los pocos resultados positivos que se están promocionando son como, por ejemplo, el vendedor de vehículos. El vendedor de vehículos siempre le habla de las cosas buenas, nunca le menciona las cosas malas del vehículo. En ese sentido estamos actuando nosotros, mencionando solo lo que nos vemos como positivo y se nos olvida todo el riesgo que corremos. Ya la OMS ha dictado pautas sobre el retiro de algunos medicamentos, ya los estudios controlados están diciendo que hay que tener precaución con el uso de otros, así que en ese contexto no podemos aceptar nosotros como Hospital Escuela el uso indiscriminado de medicamentos que no han demostrado beneficio. Muy bien, diría un famoso dicho: a buen entendedor, pocas palabras, don Eduardo. Voy a retornar con ustedes si no hay más consultas aquí en el Hospital Escuela. Bueno.